Y todos nosotros sabemos Cristo, pero cuando mantenemos el pacto de Cristo y confesamos el reino de Dios frente a nosotros, y hoy es la dedicación del 237 naciones y 5,000 tribus. Y yo creo que es el culto en el cual las fuerzas de Satanás y el reino de Dios vienen enfrente de las 237 naciones y 5,000 tribus. Y que la respuesta de evangelización y misiones de las 237 naciones venga a ustedes en toda la congregación. Y la semana pasada tuvimos el tiempo de experimentar la creación en Génesis capítulo 1. Y dentro de esa creación, Dios nos ha dado el verdadero descanso y la verdadera felicidad. Y que ustedes se pregunten a sí mismos, ¿soy feliz? ¿Tengo el verdadero descanso? Y dentro de la palabra que todos ustedes hacen, que realmente disfruten la verdadera felicidad y el verdadero descanso. Y Dios Padre quiere que nosotros seamos felices. Y Dios Padre no quiere que nosotros vivamos en ansiedades, pero quiere que disfrutemos la verdadera felicidad y el descanso. Y es por eso que en Génesis capítulo 2 la palabra es muy importante hoy. Y Dios está hablando del misterio de cómo podemos disfrutar esto dentro de Dios. Y Dios nos ha dado todo en Génesis capítulo 1 y 2. Pero en el capítulo 3 perdimos todo de capítulo 1 y 2. Entonces, dentro del capítulo 1 y 3, Dios nos ha dado un mensaje muy importante. Y todos ustedes que están viviendo en el dolor del mundo por medio del mensaje de Génesis capítulo 2, que realmente confirmen la palabra de Dios. Estamos siendo y estamos recibiendo la bendición tan grande que Dios nos ha dado. Y dentro de toda la creación en el mundo, los seres humanos son los únicos que fueron creados en la imagen de Dios. Y hay aves y animales que no pueden dar culto a Dios. Y solamente el hombre puede estar con Dios y son seres humanos, los seres humanos son los que pueden estar con Dios. Entonces, en Génesis capítulo 1, 28, Dios dio la autoridad para que pudieran ser esa persona que ocupe todo en el cielo. Y está escrito realmente en el capítulo número 2. Está hablando de nuestra naturaleza. Entonces, por medio de la palabra de Dios, tenemos que descubrir qué tipo de seres humanos somos. Y no sean llevados por las cosas de las personas, de las otras personas, los comentarios, más búsquese a sí mismo dentro de la palabra de Dios. Tenemos que disfrutar y encontrar las bendiciones que Dios nos ha dado.
Tenemos que saber qué tan preciado son las cosas que tenemos enfrente de nosotros. Y Dios quiere que nosotros entendamos las bendiciones que Él nos ha dado. Tenemos que saber y esto tiene que ser nuestro disfruto durante nuestras vidas. En Génesis capítulo 2 habla de la relación entre Dios y su creación. Pero porque nosotros no sabemos de esto, no tenemos ni la paz ni la felicidad. Y primero, para aquellos que fueron separados de Dios, no tenemos la felicidad, no tenemos otras cosas tampoco. No tenemos descanso, no tenemos la felicidad. Y en Génesis capítulo 3, que vamos a hacer la siguiente semana, habla cómo los seres humanos sufren por medio de esto. Y nos convertimos en personas que tenemos miedo y tenemos miedo a otras cosas. Tenemos que estar con Dios, pero nosotros no queremos ver a Dios y nos escondemos de Él. Y tratan de ocupar sus cosas humanas para poder buscar otro método. Entonces, para aquellos que fueron separados de Dios, Dios les dijo, y los seres humanos tienen un estado en el cual tienen que sudar y trabajar todo el tiempo. Y originalmente fuimos creados para ser protegidos por Dios, pero ahora tenemos que trabajar y sudar para poder vivir. Y es por eso que en Mateo capítulo 11, 28 dice que tenemos trabajos y trabajamos. Y dice que y esto es muy grande que incluso caemos porque es llevado por Satanás. En Juan capítulo 3, 16, incluso trata de hablar de cómo está tratando de buscar una vida y una religión, pero no hay una respuesta. Y es por eso que también no tienen el propósito o la esperanza. Y la persona tiene un propósito de vida o un sueño, entonces van a tener fuerza. Y de esa manera pueden disfrutar por medio del sufrimiento. Pero como sea, si no tienen un propósito, entonces solamente van a seguir caminando en sus vidas. Y en Lucas capítulo 16 había un hombre muy rico. Y él tenía tanto dinero que no necesita trabajar, solamente, ¿qué es lo que hace? Fiesta todo el día. Y parece bueno si todos están en fiesta todos los días, pero él estaba alrededor. Digamos que usted pierde su trabajo. Y es bueno que tenga un trabajo. Y mientras su trabaja, está haciendo dinero y también está recibiendo respuestas y otras cosas. Y digamos que este rico estaba haciendo fiesta todo el tiempo, murió y fue al infierno.
Y el lugar en el cual se llama infierno da miedo y es mucho más oscuro que nuestra imaginación. Y si, y si vivieron de esa manera, si sabían lo que es eso, entonces no vivían de esa manera. Pero nuestra vida no termina cuando nosotros morimos. Y dependiendo de cómo vivimos en la tierra, tenemos consecuencias o tenemos consecuencias buenas o malas. Y si vivimos una vida de dar culto y misiones, cuando vamos al cielo, Dios va a prepararnos buenas cosas. Y hemos visto esto y hemos confirmado esto en la lectura respectiva. Y parece que si tuvimos persecuciones por el Evangelio, Dios nos ha prometido este precio en el cielo. Entonces, si usted tiene algún tipo de preocupación por el Evangelio, tiene que ver esto. De la otra manera, si no sabe, este hombre que hacía fiesta y no sabía quién era Dios, murió y fue al infierno. Y en Apocalipsis capítulo 14, 9, 6 dice que mas tú estás sufriendo en el infierno y no puedes tener descanso. Y en el verso, esto es el 24, 25 y en la eternidad. Cuando usted va al infierno, no puede volver. Usted solo tiene un chance en esta tierra. Es por eso que tenemos que evangelizar. Y si usted va al infierno, entonces no puede ir y regresar. El infierno es el lugar en el cual está el sufrimiento eterno. Y especialmente para aquellos que están separados con Dios, no hay Dios quien tiene el lugar de felicidad. Y en Salmos capítulo 14, 1 habla de Salmo de David, cual estaba con Dios. Cuando estamos hablando sobre Dios, ¿dónde está Dios? No puedo creerlo. Pero si no sabe quién es Dios, aunque tenga todo, entonces realmente no sabe qué es lo que tiene. Si usted realmente cree en Dios, entonces va a haber un recurso todo en Dios. Solo Dios, quien tiene el verdadero descanso. Génesis capítulo 2, 1, 2. Dios ha creado todo el cielo y la tierra. Y Él creó todo en el séptimo día, en el sexto día, y en el séptimo día fue cuando tuvo descanso. Y nuestro descanso está dentro de la creación de Dios. Porque si no tiene descanso, va a tener enfermedades. Entonces, es por eso que en el último día, el día sabático, Dios nos dio bendiciones también. Es por eso que usted tiene que separar el domingo como un día preciado, como un día santo. Si es posible, no trabaje en el domingo, pero que venga a un momento que tenga culto y de culto verdaderamente a Dios. Y en Éxodo capítulo 28, recuerde el día sabático para mantenerlo santo.
Y el séptimo día, aunque damos culto todos los días, pero en el culto séptimo, en el día séptimo es cuando Él no quería que reuniéramos y que todos nosotros oremos. Y usualmente nosotros vamos a comer a Chick-fil-A, que es un lugar de hamburguesa, pero porque fue creado por una organización cristiana, ellos cierran los domingos. Pero durante la semana, ellos, ¿qué es lo que hacen? Van y muchas personas a ese lugar. Entonces, que reciba esa verdadera bendición de Dios que Dios nos ha dado en un domingo y ocupe ese día para poder ah, dar culto y recargarse. Y para que pueda vivir por mucho tiempo, Dios creó el jardín de Adán y Eva, perdón, el jardín de Edén. Y Dios fue tan delicado que sabe todas las cosas que necesitamos y prepara todo para nosotros. Y Él crea a los seres humanos, les dio la luz y también les dio el jardín de Edén. Y Dios creó todo el entorno para estar con agua. Ya hay una diferencia entre tener agua y no tener agua. Imagínese que no tiene agua por un día o 2 días. Usted va a tener mucha sed y se va a convertir en una persona extraña. Y en Cineguía, en Perú, cuando fuimos a las misiones, no llueve muy a menudo. Es un monte, una región, pero no tiene árboles. No puede imaginarse eso. Pero las personas que fueron nacidas ahí saben que es un monte sin árboles, porque no tienen agua. Ellos tienen un río, pero el agua está completamente seca. Es por eso que la vida es mucho más difícil. Y en el jardín de Edén, Dios creó el mundo y también creó estos ríos. Y en Génesis capítulo 1 dice que los ríos estaban alrededor y estaban en el jardín y iban a todas las regiones. ¿Qué es lo que hizo Dios? Bendijo la región. Y especialmente si ven los ríos y la región, es realmente oro. Y estos ríos, estos montes, esto fue dado por Dios. Y estos ríos van por todas las regiones. Habla sobre el río de Gijón en Egipto y el río de Hidekel que estaba por Babilonia, el cual hicieron la tecnología allí. Y cuando creó también el jardín de Edén, todas las creaciones nos dio todo para poder vivir. Y Dios también nos ha dado el poder para proteger esto. Y con esta bendición que Dios nos ha dado, Dios creó también para poder glorificar a Dios. Pero también hay un misterio para disfrutar estas bendiciones. Y esto es el pacto que Dios te ha dado.
Y Dios no creó las cosas sin ninguna regla. Dios dio una regla. Y en Génesis capítulo 2:7 dice que entonces Jehová dio forma al hombre del polvo y de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Cuando los seres humanos mueren, ah, el alma va nuevamente a... Pero cuando esta vida, este polvo de la tierra, él sopló en la nariz el aliento de vida y el hombre fue ser un ser viviente. Él nos hizo a imagen de Dios que podemos dar culto a Dios. Y esto es la bendición y el origen del ser humano. Y Dios creó nosotros para conectar con Él y para vivir por Él. En Génesis capítulo 3 le dijo a Satanás que las serpientes van a venir debajo de la tierra y van a comer de la tierra. Y está diciendo que va a tomar cargo de los seres humanos. Y cuando el Espíritu de Dios se va, Satanás toma ese lugar. Es por eso que tenemos que vivir siguiendo el pacto de Dios. Amén. Es por eso que tenemos que mantenerlo como el pacto de Cristo. Y Dios nos ha dado todos los árboles, el pasto de lo que necesitamos comer. Y en el verso 9 dice que el árbol del bien y el mal estaba en medio del huerto. Imagínese cómo el jardín de Edén fue lleno de tantos árboles que puede comer. Y para cada árbol Dios dio un fruto que podíamos comer. Incluso en esta región había árboles cubiertos de polvo. Pero dentro de todos estos árboles, dentro del polvo, podía verse tantas cosas en los árboles. Y es el algodón diferente al que tenemos aquí en América. Es por eso que Dios nos ha dado tantos frutos tan hermosos para poder comer en el huerto de Edén. Pero dentro de esto, de este jardín, Dios también creó el árbol de la sabiduría, de la ciencia, del bien y el mal. Ya hay personas que preguntan por qué Él hizo el árbol del bien y el mal en medio del jardín y no en la esquina. Era para que desde cualquier dirección podrían ver el árbol y recordar quién es Dios y quiénes son ellos. Y es por eso que daban culto a Dios y tal vez también conectaron con Dios. Y es por eso que en el verso 15 Dios los sacó y los puso en el jardín para que trabajen y para que lo mantengan. Porque ahí fue donde todo lo fundamental empezó a crecer. Él les dejó que se lo quedaran. ¿Qué quiere decir? Que son aquellos que Él es la persona quien se lo puede quitar. Tiene que mantener la bendición que Dios le ha dado. Porque hay una persona quien se los lleva. Es por eso que en el verso 16 y 17 nos dio la palabra. Dios ha comendado al Señor
para hacer. No solamente les dijo, pero los comandó. Y tenemos trabajos en el cual podemos explicar, pero también tenemos cosas que tenemos que enfatizar y decirle hacer esto o no. Y si estás fuera del trabajo, tú comandas alrededor de las personas. Porque hay una razón por la cual Dios nos ha comandado. Tenemos que escucharlo con un detalle específico. Y el comande diciendo que usted coma de todo cuando está en el jardín de Edén. Pero en el verso 17 dice que le dijo que más del árbol de que está en medio, el árbol del bien y el mal, no comerás y no morirás. ¿Usted morirá después de comer el fruto? Te está diciendo que no comas de eso, no te está diciendo que te está diciendo y te está dando la bendición de vida. Y nos ha dado y le ha dado a Adán toda la bendición y para poder seguir en pie la iglesia. Y dentro del árbol del bien y el mal, Dios nos ha dado no la bendición o el pacto de la muerte, pero nos dio el pacto de vida. Es por eso que el fruto del bien y el mal es tan importante, un pacto tan importante para nosotros. Y cuando nosotros secamos, ¿qué es lo que hacemos? Vemos al lado, vemos, cuando manejamos, perdón, vemos al tráfico, vemos las luces y no tiene que pasar en luz roja, ¿no es así? ¿Por qué? Porque si no mantenemos esa regla, no podemos crecer. Ese es el tráfico. Y si no hay nadie, entonces solamente pueda que muera. Pero el árbol del bien y el mal no es algo así. Y tal vez no esté dando ninguna cosa después de estar con Dios, pero estar dentro de Dios. Pero Dios, la preocupación de Dios es algo que no puede ser comparado a nada de esto. Es por eso que tiene que entender la palabra de Dios y tiene que estar dentro de la palabra de Dios. Incluso cuando se ve que no nada está pasando en el mundo, pero por medio de la palabra nos da los números y las consecuencias. Dios dijo que no comamos del fruto del bien y el mal. Y Dios nos ha dado la bendición en Génesis capítulo 2 para bendecir a aquellos que fueron creados en la creación. Y empezando desde capítulo 15 empieza sobre la familia. Y en el verso 18 dice que no es bueno que el hombre esté solo, así que mandaré a un ayudante. Es por eso que puso a Adán en un sueño tan profundo, sacó un pelo y hizo a Eva. Y los animales tenían un gran animal, es que incluso él nombró a todos los animales. Es por eso que antes decíamos el poder del ser humano era esto, pero lo otro es tremendo. Y después de eso, cuando Dios trajo a Eva, Adán estaba tan grandioso. Y en el verso número 22 dice que Dios
Y la costilla de Jehová Dios tomó del hombre y hizo la mujer y la trajo al hombre. No solamente confiese cuando usted esté casado, pero si lo ve muy cerca, Dios lo ha creado como algo tan importante. Y Dios no creó como una pareja para verse a sí mismos y ver a sus ojos, pero es para protegerse y cuidarse entre sí mismos como pareja. Y dice que, por lo tanto, dejarás el hombre de su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y también dijo que usted se tiene que convertir en la carne y después ir alrededor del mundo y gobernar. Y en el verso número 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y Dios nos ha dado la bendición de familia en el cual nada es vergonzoso entre sí. Y Dios continúa poniendo su reino de Dios por medio de la familia. Satanás continúa poniendo su reino enfrente del reino de Dios en la familia. Y como conclusión, en Génesis capítulo 2, Dios nos da el pacto y el pacto que Dios nos da. Y el pacto dado por Dios es el pacto de vida. Entonces tiene que disfrutar y ah, tiene que tener esa firmeza con el pacto de Dios. Tiene que disfrutar el mensaje del púlpito, el mensaje que Dios nos ha dado y la bendición del domingo. Y después de Génesis capítulo 3, Dios nos ha dado el pacto y el pacto que Dios de Cristo. Y quien cree en Cristo va a tener salvación. Y quien acepta a Cristo nos ha dado el poder para convertirnos en hijos de Dios. Y después esta era en la cual podemos recibir salvación es por medio de solo Cristo. Y Jesucristo, quien ha resuelto todos los problemas fundamentales de Satanás y del infierno. Y después de que Jesús ha terminado todo en el monte del Calvario, explicó la palabra que necesitaba. Y que viva en esta bendición del trono, el trono de televisión y todas las bendiciones. Que también puede disfrutar este verdadero descanso, esta verdadera felicidad que va por medio de usted. Que realmente se convierta en la persona que tiene el pacto y el pacto cada día, cada momento y cada hora. Así que oremos todos juntos por el resto del culto y por la bendición que Dios nos ha dado. Dios, te damos gracias por darnos el día de hoy el pacto de vida, el pacto de bendición y el pacto de salvación.
y que con la verdadera luz, la verdadera felicidad que tú nos has dado, que podamos disfrutar por medio de solo Cristo y que podamos convertirnos en esa evidencia de la evidencia de las 237 naciones, 5,000 tribus. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén.